para elaborarlo. Y un amante que lo entienda. La Casa del Vino. Placer para los amantes del vino. Bueno, es viernes, queridos amigos. Muy esperado, claro está. Y lo recibimos con placer. Con un brindis, querido Guillermo. Bienvenido, Buenas noches, buen ¿cómo viernes. están? Muy bien, gracias. Hoy todo queremos pensar esto que tanto nos gusta. Sí. Y que Bueno, realmente es tan, pero tan valioso. Sí, la verdad que, bueno, la historia del vino ha acompañado al hombre desde siempre, ¿no? De toda la humanidad. Así que vamos a retomar el hilo histórico que perdimos, que dejamos algunos programas. Y vamos a volver al vino en la Edad Media. Ya algo anticipamos que en la Edad Media los grandes guardianes, los grandes custodios del vino fueron las órdenes religiosas, ¿no? Que trataron de no solamente cuidar los viñedos y cuidar los vinos, sino de mejorarlos, ¿no? Pero también en la Edad Media hubieron algunas cuestiones que crecieron a la par del vino. Hablamos muchas veces también que el vino era vector social de muchas actividades del hombre, ¿no? Y una de las actividades que se dio gracias al Imperio Romano fue el cariz festivo. Es decir, en ese tiempo, ¿no es cierto?, el vino, al ser, ¿cómo se entiende para podernos ubicar en el espacio y en el tiempo? En ese tiempo, los romanos introdujeron el vino como parte esencial de la alimentación. Por la mala calidad del agua, por un lado, y por otro lado porque ellos notaban que no contraían tantas enfermedades como con ese vino que se tomaba todos los días. Entonces, el vino se tomaba con agua, se tomaba diluido, pero ellos notaban que eso les hacía y les permitía crecer en edad, principalmente. Entonces, dicho por los médicos de esa época, el vino acompañaba a que no hubieran tantas enfermedades. Entonces, empezó a haber dentro de, estamos hablando de la gente llana, del común de la gente, un auge con el cariz festivo. Es decir, empezó a haber vino en los casamientos, empezó a haber vino en los nacimientos, incluso llegó a tener auge en los velorios. Es decir, llevar y regalar vino a los deudos en un velorio no estaba mal visto. ¿Por qué? Porque era como llevar pan. Recuerden que pan y vino eran la base de la alimentación. Entonces, llevar vino era como decir, esto es lo mío. No te puede faltar. Claro, para pasar este momento, ¿no? Así que bueno, está bien, esa costumbre no ha llegado hasta estos tiempos, pero lo demás sí. Lo festivo, el festivo, lo que tenía que ver con la alegría y el buen con la humor, alegría. ¿no? Y lo otro era que el mismo gobierno, las mismas autoridades, los mismos reyes, las mismas monarquías, en las épocas festivas daban y regalaban vino, ¿no? Es decir, regalaban vino para que el pueblo pudiera festejar. Eso hizo nacer una cuestión comercial muy interesante, que son las tabernas. En ese tiempo, en algún momento lo hablamos, ¿cómo era que se vendía, cómo se expedía el vino? Bueno, era a través de las tabernas. Las tabernas viene del latín, taber, que significa tabla, en realidad es como una mesa donde se expendían los vinos. La taberna pasó a ser un lugar social, la gente iba y tenía juegos lúdicos, la gente conversaba, la gente discutía, hablaba un poco lo que hacemos ahora en los lugares, en los wine bar o en los lugares donde nos juntamos, confitería, bar, todos los lugares donde nos juntamos. Bueno, era similar, ¿no? Era principalmente para los hombres, ¿no? Es decir, era como que los hombres tenían esa, podría decirse, autoridad de ir a la taberna. Licencia. Tenían esa licencia, bien. Pero también se expendía vino, se vendía vino. ¿Por qué? Porque en la Edad Media se pasó de una ánfora, de aquella vasija grande, que no se podía trasladar, que era difícil de utilizar, a la vasija de madera, ¿no? Entonces, más manuable, más dúctil, más fácil de sacarle el vino. Se pasa a la vasija de madera. Entonces, la gente llevaba, aparece también el vidrio, en esa época ya también lo hablamos. Entonces, es como que la gente iba, compraba su vasija, ¿no es cierto? Tomaba algo y volvía a la casa. Obviamente, las tabernas fueron creciendo, pero hubieron dos hechos que marcaron un retroceso dentro de la vitivinicultura en la Edad Media. Uno de ellos fue hacia el 711, que fue la invasión de los musulmanes. Los musulmanes estuvieron principalmente en la península ibérica, que en ese tiempo era España, Francia, parte de Francia, Portugal, algo de Italia y algo de Alemania. Son los países vitivinícolas que estaban en un auge en el año 700, lo tomaron los musulmanes, los moros,
¿no? El famoso dicho, no hay moros en la costa, viene de ahí, de esa zona, ¿no? De cómo tomaron durante 15 años todo lo que significaba militarmente y económicamente y gubernamentalmente esa zona. Entonces, ¿eso qué trajo? Los musulmanes, ustedes lo saben por el Corán, no permiten la ingestión de alcohol, de ningún tipo, ninguna especie. Entonces los musulmanes, ¿qué hicieron? Por un lado, empezaron a eliminar viñedos, los que habían plantado los romanos, los que habían cultivado las órdenes religiosas, y los mismos viticultores que ya empezaron a aparecer, de golpe no tenían. Y también empezaron a saquear los monasterios y empezaron a cerrar un poco las tabernas. Es decir, el expendio de alcohol no estaba permitido. Eso fue un retroceso porque las únicas variedades que quedaron fueron aquellas que se demostraba que era para uso y consumo humano, no para hacer vino. Entonces quedaron algunas variedades. Para ¿no? comer la uva. Para comer la uva de postre fruto, o comerla como fruto, pero nada más. Eso fue un golpe, digamos, que hizo que retrocediera un poco la vitivinicultura. Y el otro gran golpe que tuvo fue hacia el 1347, la peste negra. La peste negra, si ustedes lo recuerdan, a lo mejor lo han estudiado en la secundaria, fue la gran pandemia que tuvo la humanidad. Se calcula y se estima que murieron más de 200 millones de personas. 200 millones de personas. En Europa solo murieron más de 25 millones de personas. Estamos hablando de 1300, una época donde no había tanta gente. Pero la peste hizo que también retrocediera, digamos, en esos años todo el tema del vino y de su cultivo. ¿Por qué? Porque el tema del distanciamiento, el tema del contagio que nosotros hemos vivido últimamente con la pandemia viene de esa época. Hay una foto por ahí muy interesante que es el vino entregado a través de una bouchette, se llama. Bouchette en italiano, bouchette de vin. O sea, bouchette es ventana de vino, ese. ¿Eso dónde nació? En el año 1300 a raíz de la peste negra. ¿Por qué? Porque no se permitía el contacto directo. Entonces, ¿qué se hacía? La gente iba y tomaba vino, en ese tiempo vino. Ahora ya, fíjense, de este lado ya hay otro tipo de bebidas, ¿no? Está el aperol, hay otro tipo de bebidas. Pero sigue estando la ventanita Todavía en algunos lugares del todavía mundo. está. Esto es principalmente en la Toscana, en Florencia, en Italia, que es donde está. Fíjense que abajo está todavía el año en que el 1300, ¿no? Que todavía estaba. Eso volvió con la pandemia, ahora en la pandemia. Claro, pero aquello fue una verdadera pandemia. aquello fue una verdadera pandemia. Claro. El contacto, o sea, fíjense que no estaban tan errados los médicos que decían no tiene que haber contacto de ninguna clase. Pero las tabernas tenían que subsistir. Claro, tenían que subsistir. Entonces crearon esas ventanitas como para que la gente como pudiera. si ahí tampoco hubiera contacto. Y que no había. Pero por lo menos no había, no era había. una forma de disimularlo. de disimular. Sí. Bien. Bueno, eso hizo que empezara, ¿no es cierto?, después de la peste negra, como un nuevo movimiento y empezamos otra vez con los viñedos, con los cultivos, porque se retrasa. Fíjense, ahí hay una foto de la taberna donde la gente realmente iba y tomaba vino y se lo llevaba y era el consumo normal y habitual. Esas dos hitos, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la Edad Media arranca con el año 476 hasta 1492, con el descubrimiento de América. Hicieron que el vino tuviera esos altibajos. Por eso decimos que el vino acompaña a... Ay, pero es transversal a la historia de la humanidad, Guillermo. Sí, siempre presente en la historia de la humanidad. Transversal a toda la historia de la humanidad. A toda la historia de la humanidad. Por eso hay hechos que son por ahí un poco aislados, pero que en el contexto en que estaban eran grandes hechos. De hecho, estuve leyendo un artículo muy interesante que habla de una revuelta que hubo en Francia a raíz de que uno de los reyes dispuso un aumento en el ingreso de las uvas al vino. Es decir, la uva se vendía, ¿no es cierto? Y el bodeguero compraba como es ahora. Bueno, hubo un aumento de un porcentaje pequeño en uno de los reyes porque, bueno, quería traer un poco más de... Una revuelta gigante, salieron los obreros, la gente, los bodegueros, todo el pueblo salió a la calle a protestar porque habían aumentado el vino. O sea, porque eso traía el aumento de ingreso a la uva, traía el aumento del vino. Bueno, el rey finalmente mandó tropas, pero no pasó a mayores, retrajo la medida y bueno, y quedó todo tal cual. No des ideas.
Bueno, en una de esas no hace falta una revuelta, ¿no? No sé si por el vino, pero bueno, una revuelta Sí, la lo verdad podría que ser. Se están poniendo muy saladitos. Se está poniendo complicado. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué traigo hoy acá? A ver. Dos vinos interesantes. Primero de una bodega que se encuentra en Gualtallarí. Gualtallarí, ya hablamos en algún momento, sí. es uno de los valles más interesantes de la República Argentina porque es la zona más fría y más alta de Mendoza. 1.300 metros sobre el nivel del mar. Esta bodega tiene la característica que tiene viñedos y bodega, ambas cosas. Porque hay muchas bodegas de otros grupos que tienen la uva pero no tienen el viñedo y la bodega. Acá está. Hay una foto por ahí donde está nevado la bodega y el viñedo alrededor. Andeluna es una bodega muy interesante por eso. Y traje un varietal que es semillón. El semillón de los años 70 era muy interesante, muy famoso. Más de 5.400 hectáreas habían de semillón en la Argentina. Semillón es un vino presente en muchas piezas musicales. Un buen Muchas semillón. tonadas, La muchas tonada, tonadas, claro, muchas sí, cuecas, muchas un buen cuecas. semillón, sí señor. Exactamente. Bueno, el semillón ha pasado a ser ahora actualmente, no vamos a decir una variedad de colección, una variedad muy poco cultivada. 578 hectáreas en todo el país. De 5.800 Debe valer una fortuna entonces. no es tan caro, No es pero, a ver, principalmente tuvo un problema comercial el semillón. Es decir, no es un vino que por ahí tuviera el auge y la necesidad de consumir. No es un Chardonnay, no es un Sauvignon, no es un Torrontés. Es decir, aparte tuvo un problema comercial. Entonces, al ser comercialmente complicado de vender solo, se unía a otros caldos para vinos de mesa, vinos de media gama. Entonces, el semillón decayó en su calidad, digamos, ¿no? Pero esta bodega se ha animado a hacerlo solo. Yo lo he probado, un vino muy, muy interesante, muy suave, muy delicado, realmente una exquisitez. Un vino, y fíjense la presentación. Hermosa la botella. Qué Una botella presentación, ¿no es cierto?, que atrapa. por la botella. Bueno, de las 578 hectáreas que hay en el país, 500 están en Mendoza. Y el 35% está en el Valle de Uco. Después están en Luján y en Agrelo. Es decir, principalmente, ¿qué se hace? Bueno, hay buenos semillón, de muy buenas características, de buen semblante, que completan un portafolio de blancos dentro de empresas como esta. Es decir, no deben haber muchas hectáreas de semillón en esa empresa, pero bueno, es un varietal muy interesante que ahora ha empezado de a poquito a hacerse conocer. Mirá, Kelly, ¿qué precio tiene la botella esa? 4.500 pesos. Claro, no es de los más caros. Claro, No es de los más caros, pero bueno, volvemos a lo mismo. Es para darse un gustito también. Pocas hectáreas, Sí, sí, zona Gualtallarí, es decir, hay mucha confluencia, la botella, la presentación, todo hace que sea un vino Es lindo, muy... es lindo. Es linda la sensación de comprarse la botellita, llevársela a casa y tomársela. Exactamente. Para darse un gustito. Como corresponde. esto marida bien con ensalada, marida Sí. bien con una entrada, marida bien con pescado, con paella. Bueno, marida bien Mariscos. con... es un vino, por eso digo, no es muy ácido, no tiene mucha acidez, pero en la boca se presenta muy No accesible. está bueno el almuerzo en casa Para con... papá. Sí, sí, Claro. semillón. ¿Y el otro? Y el otro es un Cabernet Franc. A ver, ¿qué tiene esta característica el Cabernet Franc? En primer lugar, es un varietal que está creciendo muchísimo en la Argentina, no solo en Argentina, en el mundo, ¿no? Los últimos grandes puntajes de Cabernet Franc de Argentina han andado brillando los 100. 100 de puntuación, vino perfecto, de gente de Tim Napkin, de Robert Parker, gente de los gurúes que manejan, le dan a los Cabernet Franc argentinos, que obviamente se compara con Cabernet Franc de todo el mundo, le están dando grandes puntajes. Así que bueno, muy interesante. Y este lo he traído porque tiene dos características esenciales. Primero, es cosechado a mano en la madrugada del día. Es decir, ¿por qué en la madrugada? Porque es cuando la uva tiene en ese momento su menor actividad y no sufre tanto. La vid tiene su gran actividad en la noche, que es cuando comienza a enviar todas las sustancias nutritivas, más la savia, más el agua, todo lo envía en la noche y en el día espera la fotosíntesis para empezar a trabajar y a redoblar esfuerzo y mantenerse en el día para volver a recuperarse en la noche. El día ideal, se ha demostrado, es la madrugada. Ahí es cuando descansa la cepa, descansa la vid y espera el sol del día para ya tener todo reforzado y volver a recuperarse en la noche. Muy Así bien. que este vino se cosecha a mano en la madrugada. Claro.
¿Y qué precio tiene esa botella más o menos? 19.500 pesos. 19.500, claro. Sí, bueno, lo que ocurre es que tiene un año... A la madrugada, en el momento preciso, para que a mano. A mano. O sea, se cosecha a mano sí. para que no se dañe el racimo. Exactamente. Además, La y no uva llegue la uva machucada a la bodega. Exactamente. La uva llega en perfectas condiciones. Es más, el sacar el escobajo, el palito de la uva, se hace en máquinas muy chiquitas, ¿no es cierto?, que dejan el grano intacto. Casi Apenas un orificio que es el del palito donde sale el jugo y ahí recién empieza el verdadero proceso. Oh. Es decir, todo se respeta muchísimo porque es la única forma de llegar a este tipo de productos. Bueno, qué buen regalo, Aparte de eso, papás, qué buen regalo. Sería un lindo regalo, ¿no? Sería muy lindo el regalo. Bueno. Un ambos de esta manera, así planteado. y si no, alguno de los obsequios que tiene Que ya la enseguida Casa del vamos a Vino. hablar. Bien. ¿Frase tenemos hoy? Sí. He traído una frase de un gran pintor y escultor mundial, Salvador Dalí. ¿No? A ver qué decía. Salvador Dalí. Les recomiendo la historia del Cristo que hizo Salvador Sí, Dalí. sí, muy interesante. Muy Un lindo. Cristo realmente para tener en cuenta. Se lo recomiendo. Dijo Salvador Dalí, quien sabe degustar no bebe jamás el vino, sino que degusta secretos. Qué O sea, lindo. una frase Está linda, está de linda. Salvador Sí, sí. Dalí, Degusta obviamente. secretos. Y claro, un Degusta artista secretos. es el que pudo ver un Cristo desde arriba. Exactamente. Exactamente, sobre el Bueno, mundo. ese es el Qué Cristo obra que Claro, es, exactamente. qué obra Que- es. ese que- una obra fantástica, pero tiene Fantástica. muchos detalles. Yo estuve leyendo sobre, tiene muchos detalles, por ejemplo, ese Cristo tiene pelo corto, fíjense. Claro, exactamente. vos. Sí, sí, ¿No es sí. cierto? Y ensortijado. Exactamente. O sea, fíjense cómo por ahí la mente de los artistas, bueno, él lo hizo en base a un boceto, ¿no? No lo hizo se basó en un boceto, Pero mirá pero le que salió fantástico, parece una foto. Repetí la frase rapidito. a ver. Quien sabe degustar no bebe jamás el vino, sino que degusta secretos. No bebe jamás. Qué bonito. Bueno, muy bien. A ver. Promoción de la Casa del Vino. Sí. A ver, ¿qué tenemos, señor director? ¿Lo mostramos? Negroni. Negroni. El Negroni es un ¿Lo tenemos, señor director, para poder ver qué pasa allí? Bueno, ya lo Bueno, vamos. sí, el Negroni es un cóctel que se prepara en base a 3 componentes, ¿no? Bitter, gin y vermú, rosso. ¿no? Negroni. Negroni viene de un conde, el conde Negroni, que en estos años, en 1300, 1400, él le gustaba pasar por las tabernas y hacer su propia mezcla. El primer barman que hubo. Un barman, Un lo barman. pedía las 3 botellas y hacía su mezcla. Chic, 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 y chao. Bueno, lo que tiene de interesante es que la Casa del Vino sortea estuches con las 3 botellas para que cada uno haga su Negroni, y es el Negroni argentino, es decir, son 3 botellas de productos hechos en la República Argentina. Bueno, Así muy que bien. bueno, ¿Y eso muy está en la interesante. Casa del Vino? En la Casa del Vino, si ¿Cómo? lo siguen por las redes van a poder entrar en el concurso y en una de esas se ganan un estuche para papá, ¿no? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, Bueno, al contrario, Guillermo, gracias a ustedes. siempre Muchísimas gracias porque ¿Cómo no? esto nos Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Feliz día. por favor, compadre. igualmente a usted Muchas para gracias. el domingo. Espero ¿No? que tenga buenos brindis. Sí. Vamos a degustar algunos secretos ¿Qué el te domingo. Seremos, Vamos a degustar algunos secretos. seremos dos. Seremos degustando secretos. Bueno, muy bien. Enólogos, que la pasen muy Muchísimas bien. gracias, muy amable. Max Plague, eliminación y control de plagas, virus